último tema. Y tenemos capacitores e inductores, el capítulo número 7 del libro. El capacitor, dice, es un elemento activo como aquel que proporciona potencia promedio mayor que cero a cierto dispositivo externo donde el promedio se toma en intervalo infinito. Las fuentes ideales son elementos activos, así como el amplificador operacional. Por el contrario, el elemento pasivo se define como el que no puede suministrar una potencia promedio mayor que cero en un intervalo finito. Para eso está la resistencia. En ese caso, ese nuevo elemento es el capacitor. Tenemos la relación de la corriente igual a la C, que es la capacitancia de B en dt, donde tanto B y I son funciones del tiempo. Con base en la ecuación determinamos que la unidad de capacitancia es como un amper por segundo por voltio o un coulomb por voltio. Definimos un faradio como el coulomb por voltio y lo utilizamos como unidad de capacitancia. Este es el símbolo del capacitor. Tenemos la corriente y el voltaje y la ecuación I C de V en dt, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Un capacitor construido con dos placas de conducción paralela en una área separadas por una distancia de tiene una capacitancia C igual a mu a epsilon, perdón, A sobre D. Epsilon es una letra griega, es la permitividad. Una constante del material hilante entre las placas, lo cual supone que las dimensiones lineales de las placas de conducción son mucho mayores que D. En el área o en el espacio, la permitividad epsilon 0 es 8.85 picofaradios por metro. La mayoría de los capacitores emplean una delgada capa de dieléctrico con una permitividad mayor que el aire a fin de minimizar el tamaño del dispositivo. Aquí hay dos fotografías de capacitores reales. El capacitor ideal definido por una ecuación es solo el modelo matemático de un dispositivo real. Un capacitor se compone de dos superficies conductoras sobre las que puede almacenarse una carga y están separadas por una delgada capa aislante que tiene una resistencia muy grande. Si suponemos que la resistencia es lo suficientemente grande como para que se pueda considerar infinita, entonces nunca podrán recombinarse cargas iguales y opuestas situadas sobre las placas del capacitor, o a menos que no se harán mediante ninguna trayectoria dentro del elemento. La tensión una tensión constante en un capacitor produce una corriente cero que pasa a través de él. Por ello, un capacitor es un circuito abierto para corriente directa. Este hecho se representa en forma gráficamente el símbolo del capacitor. También resulta posible que un salto de tensión repetido requiera una corriente infinita. En razón de lo anterior, es físicamente inalcanzable, es imposible que la tensión en un capacitor cambie en el tiempo cero. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un capacitor, dice, determinen la corriente que circula a través de un capacitor de 5 milifaradios como respuesta a una tensión B. Utilizando la ecuación sería 5 milifaradios multiplicado por D de menos 20 en dt. Como la derivada de un número es cero, entonces esto sería 0 amperes. En el caso de la otra corriente sería 5 milifaradios por la derivada de 2e a la menos 5t. En dt.
Bien, en ese caso, la derivada de eso sería 5 milifaradios multiplicado eh, por -10, la derivada del argumento, y la derivada de e a la menos 5t es lo mismo. Y esto nos quedaría entonces igual la corriente nos quedaría entonces igual a menos 50 a la menos 5t, y eso van a ser en miliamperes. Ahí tendríamos la corriente que tendríamos en el capacitor. Bien, en el caso de, siguiendo la ecuación I, C de B de T, si queremos hallar el voltaje, tendríamos que integrar, y la integral sería B de T 1 sobre C de T0 hasta T de I de T más B de T0. La energía almacenada va a ser la potencia igual a B por I, va a ser la capacitancia igual a C de B de T, integrando entre B de T0 hasta B de T, entonces nos quedaría un medio de C de B de T al cuadrado menos B de T0 al cuadrado, como E de T0 es 0, que obviamente va a quedar que la energía almacenada en joules va a ser un medio de C de B al cuadrado. En ese caso sería, entonces, en ese ejemplo, sería un medio por 20 microfaradios. Micro, acuérdense, es 1 por 10 a la menos 6. Microfaradio multiplicado por el voltaje, que sería 100 seno de 2 pi t. Y todo eso elevado al cuadrado. Utilizando obviamente la fórmula. Como no tenemos una evaluación de T, eso lo vamos a dejar en función del seno. Entonces sería 20 a la menos 6 por 100 al cuadrado sobre 2. Esto me quedaría entonces WC de T va a ser igual a 0.1 el seno de 2 pi t. Obviamente en ese caso este 2 va a quedar al cuadrado, una función elevada al cuadrado, y aquí podríamos sacar distintos valores, depende del valor del seno. Si es en t igual a 0, eso sería 0. Si fuera 1, entonces sería, perdón, sería, eh, si t igual a un medio, perdón, a un cuarto, o 0.25 segundos, entonces esto sería igual a pi medio, lo que me daría el seno igual a 1. Si el seno es igual a 1, entonces sería 0.1. De eso no tenemos valores de t. Ven, características importantes de un capacitor ideal: no hay corriente a través de un capacitor si la tensión en él no cambia con el tiempo. Por lo tanto,
Un capacitor es un circuito abierto en corriente directa. Se almacena una cantidad infinita de energía en un capacitor incluso sin la corriente que circula por él es cero. Como sucede como la tensión entre las placas es constante. Es imposible cambiar la tensión en un capacitor por una cantidad finita en el tiempo cero, ya que lo anterior requiere una corriente infinita a través del capacitor. Un capacitor se opone a un cambio abrupto de la tensión entre su placa de una manera análoga a la forma en que un resorte se opone a un cambio abrupto de su desplazamiento. Un capacitor nunca disipa energía sobre la mecela, si bien lo anterior es cierto en el caso del modelo matemático, no lo es en el capacitor físico real debido a la resistencia infinita asociada en el dieléctrico, así como el empate. El inductor dice, a principios de la década de 1800, el científico danés Ortes demostró que un conductor que lleva corriente produce un campo magnético. La aguja de una brújula resultaba afectada por un alambre cuando por este circulaba corriente. El siguiente paso se dio cerca de 20 años después, cuando el inglés Michael Faraday y el inventor estadounidense Joseph Henry descubrieron casi de manera simultánea que un campo magnético variable podía inducir una tensión en un circuito cercano. Demostraron que la tensión era proporcional a la tasa de cambio en el tiempo y la corriente que producía el campo magnético, la constante de proporcionalidad, lo que ahora llamamos inductancia, simbolizada como L, por lo que B igual a L de I en dt, donde debemos reconocer que B y I son funciones del tiempo. La ecuación sería B igual a L de I dt, y aquí está el símbolo del inductor. Este descubrimiento es una de las cosas más importantes. Por ejemplo, en la fuente se tiene un transformador que lo que tiene es inductancias puestas básicamente bajo alambres enrollados, que es lo que producen ese efecto para que se pueda hacer el cambio AC/DC. La unidad con la que se mide la inductancia es Henry o Henry en la ecuación y la ecuación de definición muestra que el Henry es solo una expresión más breve de voltios segundos por ampere. El inductor cuya inductancia se define como mediante la ecuación B igual a L de I de T, es un modelo matemático, constituye un elemento ideal que se puede utilizar para imitar el comportamiento de un dispositivo real. Se podrá construir un inductor físico enrollando un alambre largo alrededor de un cilindro bobino. Este artefacto sirve para aumentar la corriente que provoca el campo magnético en su caso, y en su caso incrementar también el número de circuitos vecinos a los cuales puede inducirse la tensión de Faraday. El resultado de este efecto doble es que la inductancia de bobina es casi proporcional al cuadrado del número de vueltas completas que efectúa el conductor y de las cuales está formado. El inductor o bobina, que tiene la forma de una hélice larga con un paso muy pequeño, tiene una inductancia igual El resultado de este efecto doble es que la inductancia de una bobina es casi proporcional al cuadrado del número de vueltas completas que efectúa el conductor en las cuales está formado. Un inductor o bobina que tiene la forma de una hélice larga con un paso muy pequeño tiene una inductancia igual a mu n2a por S, donde A es el área de la sección transversal, S es la longitud axial de la hélice, N es el número de vueltas completas del alambre y mu es una letra griega, es una constante del material dentro de la hélice llamada permeabilidad. En el espacio libre la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Analicemos la ecuación B igual a de I en T para determinar algunas de las características eléctricas del modelo matemático. La ecuación muestra que la tensión en un inductor resulta proporcional a la tasa de cambio en el tiempo de la corriente que circula a través de él. En particular, prueba que no hay tensión en el conductor que lleva una corriente constante sin que importe la magnitud de esta corriente. En consecuencia, es posible considerar un inductor como un cortocircuito en corriente directa.
Otro hecho que se deriva de la ecuación es que un cambio repentino o discontinuo de la corriente debe asociarse con una tensión infinita en el inductor. En otras palabras, si deseamos producir un cambio abrupto en la corriente el inductor, tenemos que aplicar una tensión infinita, lo cual sería básicamente imposible. Para el cambio BLI de T, si queremos montar la corriente, tenemos que integrar, sería 1 sobre la inductancia de T0 hasta C de B de T y de I, la corriente inicial. Aquí hay otro problema. En ejemplo, se sabe que la tensión en un inductor de 2 Henry corresponde a 6 coseno de 3T. Determina la corriente inductor resultante si la corriente evaluada en menos pi medio igual a 1 amperio. La integral de 1 sobre L de T0 hasta T de 6 coseno de 5T de T más la corriente inicial. Es un medio por 6 quintos seno de 5T, que es la integral del seno, del coseno, que es positiva, menos un medio de 6 quintos seno de T0. Obviamente, si la parte derecha de la ecuación, 0.6 seno de 5T0 más I de T0 la asociamos en una constante K y evaluamos en menos pi medio de la ecuación, entonces sabemos que la corriente en menos pi medio es igual a 1, que seríamos 0.6 seno de 5 en menos pi medio es negativo, por lo tanto sería menos 1, entonces 0.6 negativo al pasar al otro lado de la igualdad, entonces va a dar positivo, que haría 1.6 el valor de K. Así la ecuación sería I de T, 0.6 seno de 5T más 1.6. Eso sería la ecuación en este caso. Más el almacenamiento de la energía, igual que el capacitor, sería la potencia igual a P por I, igual a LI de I en dt, y al final sería un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado. En ese ejercicio, similar al que ya teníamos, sería entonces un medio por 3 henrios por 12 seno de pi sexto, obviamente por T, y todo eso al cuadrado. En este caso vamos a evaluar para ver la potencia no solo ahí, sino que vamos a evaluar en T igual a 0 y en 0 segundos y en T igual a 3 segundos. Los valores obviamente están determinados para que sea la máxima inductancia que nosotros tengamos. En el caso, si evaluamos en 0, entonces el seno de 0 es 0, por lo tanto 0 por 1 medio por 3 henrios por 12 me da a 0 joules. Si evaluamos en 3, sería entonces pi medio, seno de pi medio es 1, entonces quedaría 12 al cuadrado por 3 entre 2, me queda igual a 216 joules. Y eso es si evaluamos, si no, sencillamente quedaría esto que está a la derecha, sería 12 por 3 entre 2, 18 seno de pi sexto, de seno al cuadrado de pi sexto t.
Si no, si no evaluáramos en eso, quedaría la ecuación de esa manera. Pero en este caso, obviamente, lo vamos a dejar ahí. Bien, características importantes de un inductor ideal: no hay tensión en el inductor si la corriente que circula por él no cambia con el tiempo. Desde este punto de vista, un inductor es un cortocircuito de corriente directa. Se almacena una cantidad infinita de energía en un inductor, incluso si su tensión es nula, como cuando la corriente que pasa por él es constante. Es imposible cambiar la corriente que circula por un inductor con una cantidad infinita en el tiempo cero, ya que sería necesaria una cantidad infinita en el inductor. El inductor nunca disipa energía, solo la manera. Si bien esto es cierto, en el caso del modelo matemático, no lo es en el inductor físico debido a la resistencia cero. Bien, combinación de inductancia y capacitancia. En el caso del inductor, entonces lo vamos a tomar exactamente como cuando teníamos la resistencia. Si hay un inductor en serie, entonces vamos a sumar. Si hay un inductor en paralelo, lo vamos a sacar el recíproco, como la resistencia. El inductor suma en serie, el equivalente sencillamente se suman todas las inductancias. Y en el caso del paralelo, como en la resistencia, se saca el recíproco de cada una de las inductancias para sacar el equivalente. En el caso del capacitor, es al revés. En el capacitor, si los capacitores están en serie, los vamos a tratar como que si estuvieran en paralelo, como la resistencia. Y si los capacitores están en paralelo, vamos a sumarlo como que si estuviéramos en serie. Bien, para hacer ejercicio, entonces vamos a hacer esto que está ahí. Estos dos capacitores están en serie, por lo tanto los tratamos como que si estuvieran en paralelo. Eso es lo que acabamos de decir ahora. Entonces sería 6 microfaradios en paralelo con 3 microfarads. Esto va a ser igual a 2 microfarads. Bien, estos dos queda de 2 microfarados, y al estar en paralelo con esto, si están en paralelo, sencillamente se suma 1 microfaradio más 2 microfaradios sería igual a 3 microfarados. Por lo tanto, la inductancia equivalente sería de 3 microfarados. Bien, de esto ya tenemos un equivalente. En este caso, esta sería en serie con estas dos están en paralelo, las tratamos como tal. Entonces sería 2 henrios en paralelo con 3 henrios. Y eso me queda igual a 1.2 henrios. Bien, esto estaría en 1.2, quedaría aquí en serie con esta capacitancia de 3 microfaradios en serie con 0.8. Como estas están en serie, perdón, entonces las inductancias se pueden sumar. 1.2 henrios más 0.8 henrios, y esto me queda igual a 2 henrios. Por lo tanto, la inductancia equivalente sería esos 2 henrios. Así tendríamos entonces el circuito equivalente que está aquí a la derecha. Bien, en el otro caso tendríamos solo capacitores. Estos tres están en serie. Por lo tanto, los tomamos como si estuvieran en paralelo. Esto sería un microfaradio en paralelo con 5 microfaradios en paralelo con 2 microfarados.
Y esto nos quedaría igual, entonces eso me queda igual a 0.58 microfarads. De estos dos queda uno, sería en paralelo con ese, entonces por lo tanto se suma 2 microfaradios más 0.58 microfaradios. Eso me queda igual a 12.58 microfarads. De esto te va a quedar uno, te va a quedar estos tres en paralelo. O sea, 0.4 micro en paralelo con 12.58 microfaradios en paralelo con 0.8 microfarads. Eso me queda 0.261 microfarads. Bien, de todo esto va a quedar uno en esta posición. Estos dos están en serie, por lo tanto también los ponemos como estuvieran en paralelo. 7 microfaradios en paralelo con 5 microfaradios. Y eso va a ser igual a 2.916 microfaradios. Como aquí solo va a quedar uno y aquí va a quedar uno, estos dos van a estar en paralelo, entonces sumamos como si fuera en serie. 2.916 microfaradios más 0.261 microfaradios y eso me queda a 3.17 microfaradios. Haciendo la aproximación a dos cifras decimales, que me quedaría 3.18 microfarads. Pregunta, jóvenes. Eso sería la simplificación de esto. Y eso sería básicamente lo más importante que tendríamos en este capítulo 7. No vamos a entrar en otros detalles, sino con lo más simple posible. Pregunta, jóvenes. Bien, lo demás que queda, eso es lo último, básicamente el tema. Vamos a mencionar ya el lunes algunas cosas, distintos RL y RC de manera general, pero eso no lo vamos a evaluar, pero sí es necesario que lo sepan. Bien, si no tienen preguntas, ya están subidas por lo menos todas las presentaciones hasta ayer en la plataforma. Entonces revísenla para que tengan y en el transcurso de estos días voy a estar dando, espero que viernes o sábado, a lo más tardar el examen del segundo parcial, entonces estén pendientes con el correo. Bien, si no tienen preguntas, nos vemos entonces el lunes. Feliz tarde. ¿Preguntas? Muy buenas tardes, ingeniero. Con respecto a lo de la reposición del segundo parcial, ¿será hasta después o este sábado? Depende. Si logro entregar los exámenes del segundo parcial máximo el viernes, si lo logro dar el viernes, entonces, ¿cómo se llama? Lo haríamos este sábado. Si no, sería el otro sábado. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, cuídense. Hasta luego.